conectados. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, a tu enseñanza, a tu palabra, Padre, porque sabemos, Señor, que es tu palabra la que nos endereza, Señor, la que nos hace andar por buenos caminos. En esta hora, Padre Celestial, disponemos el corazón, Señor, para poder aprender. Abrimos nuestra mente, Señor, al conocimiento de tu palabra. Y en el nombre de Jesús, que cada palabra que se dé, Señor, se arraigue en nuestros corazones y en nuestra vida y que la podamos poner en práctica, Señor. Todo espíritu en el ambiente que quiera formar el momento queda deshecho en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos todo lo que no es tuyo, Señor. Y en esta hora, Padre, estamos en un ambiente de bendición, de gloria, para poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muy buenas tardes y muy buenas noches en donde estemos. Que el Señor nos bendiga grandemente. Y en este maravilloso tiempo que vamos a tener, que sea la presencia del Espíritu Santo la que nos dirija de una manera especial. Hemos estado hablando nosotros acerca de Romanos. Y estábamos en Romanos 11. Y el Señor, como es grande y poderoso, durante toda esta semana nos ha estado hablando de creer y de que Él va a transformar nuestra vida. Es que vamos empezando leyendo, por favor, Romanos 11, del 25 al 35, 3 versículos cada uno. No sé quién empiece, Silvana. Amén. O Alicia. Por favor. Restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis mi ministerio, para que no seáis arrogantes, y cuanto a vosotros mismos que han acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. 1, 2, 3 me dijo, ¿no? Así que Sí, amén, hasta ahí. Hasta ahí, ya. Gracias. 1, 25, 26, 27. Sí. Sí. 28, 29 y 30, por favor. Amén. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Amén. Amén. 31, 32 y 33. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Amén. Vamos a entender entonces los misterios realmente que hay en esta parte de cómo el Señor se encarga de restaurar a su pueblo. Habíamos hablado anteriormente de que el pueblo, no todos estaban haciendo lo que Dios nos había ordenado hacer. Y en este tiempo también estamos viendo de que no todas las personas que asisten a las congregaciones, a las iglesias, están haciendo lo que Dios manda. Entonces aquí hay una restauración. Y lo primero que Pablo dice es, yo no quiero, porque yo no quiero, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, Pablo nos está diciendo, no sean necios, pongan asunto, paren bola, hagan caso.
para poder entender en palabras un poquito más naturales. Dice, no ignores el ministerio, porque te vas a hacer arrogante. Y arrogante significa que tú quieres hacer a tu condición, a lo que tú quieres y como tú quieres. En estas semanas hemos visto nosotros cómo el Señor está doblando corazón, está transformando los corazones y realmente nos está dando esa esencia de ser cristianos, de conocer de Cristo para informar a los demás la voluntad agradable y perfecta que Él tiene. Pero Pablo nos quiere revelar algo más. Pablo nos quiere revelar un misterio por esto. Entonces dice, el misterio es una nueva verdad. Y está escrita aquí y dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. O sea, el pueblo escogido de Dios, si acepta y cree, va a estar salvo, será salvo. Vámonos a Romanos 16:25, por favor. A quien le toque. Alicia. Sí, hermano. Amén. Exología final. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde el tiempos eternos, El 26 y el 27. pero que ha sido manifestado ahora y porque las escrituras de los profetas, según el mantenimiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea que Pablo sí nos está dando una confirmación de la palabra y de las predicaciones de Jesucristo. La revelación está en manifestar el mandamiento de Dios por medio de la fe. O sea que nosotros tenemos que activar la fe. Pero la fe, ¿será la fe humana? ¿O será el Espíritu Santo que vive en nosotros? Y el fruto del Espíritu es el que va a darnos esta revelación. Pregunta. Es el fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por eso en Romanos 16:25 nos dice, esto será entregado por fe, para que obedezcan por fe al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. O sea que las escrituras que están puestas aquí, si nosotros activamos al Espíritu Santo, y como decíamos ayer, ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, comienza a revelarse la palabra, comienza a manifestarse la palabra. Y ahí empiezan los misterios de la palabra, que están tan profundos y que necesitamos llevar. Y no solo dice a las personas que conocen, sino a las gentes, dicen, a todas las gentes. Por eso es importante entender qué es lo que vino a hacer Jesucristo acá. Isaías 59:20, por favor. ¿A quién le toque? Amén. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Así es lo mismo que nos está dando ahora a nosotros, ¿no es cierto? Nos está diciendo, hay gentiles que están buscando a ese Dios,
Y no sé si usted se ha dado cuenta que en estos tiempos hay muchas personas que no conocen del Señor, pero están buscando. Amén. Están tan asustados o tan miedosos o están con esa sed de buscar de Dios. Y ahí es donde Pablo nos dice, atiendan a esas personas. Atiendan. Y aquí en lo que leíamos, Isaías 59 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob. O sea que el Señor está buscando a los que quieren volver, a los que quieren llegar a sus caminos. Hay mucha gente que está malinterpretando la Escritura y quiere hacer a lo que ellos piensan. Y eso está afectando hoy por hoy a la mente de la persona que quiere conocer de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que tener muy claro en estos estudios de qué es lo que Pablo está manifestando. Dice, esta nueva verdad aborda como la salvación de los gentiles y la salvación de Israel. Los dos trabajan juntos en el plan de Dios. Es decir, que tanto las personas que conocen de Dios como las que no conocen de Dios tienen un plan. Y este plan perfecto se llama entrar en la salvación. Pablo quiere que nosotros podamos llevar ese pensamiento de la palabra con la frente en alto, pero sin orgullo. Con humildad. Porque no sé si usted se ha topado con muchas personas que, no, es que yo soy el escogido, el enviado, y mi iglesia y todo. Y eso el Señor no quiere. Nosotros lo que quiere es, el Señor es, ámalo, enséñalo, y das lo que Él pueda ver, la presencia del Espíritu Santo, así como tú la vives, en todo tiempo. ¿Y cuál es el misterio? Es ese endurecimiento parcial que ha ocurrido en el pueblo de Israel. Y no sé si usted se ha dado cuenta que hoy por hoy hay mucho endurecimiento. Sí. Mismo Arturo, en sus predicaciones diarias, ya lo ha dicho, de que hay mucho endurecimiento del pueblo. ¿Sí o no? Amén. ¿Y por qué pasa eso? Sencillamente la gente tiene la mente envanecida en el mundo y no creen que Dios exista, creen en un Dios que, bueno, que le dijeron sí hay un Dios, pero no realmente no creen en Dios, no hay verdaderos creyentes. La gente piensa que nosotros tenemos la vida limitada a lo que vemos, a lo que está en el mundo, y eso es quizás lo que haga que las personas realmente no se quieran acercar a Dios con sinceridad. Y también lo que pasa es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que seguir dando testimonio para que las personas realmente a través de nuestro testimonio vean que sí hay un Dios poderoso y grande y que es el dueño de todo y es dueño de la tierra y su plenitud. ¿Amén? ¿Alguien más? Amén, pastor. También yo creo que, o sea, viendo muchas veces los chicos que me escriben y las personas a veces, yo creo que no hemos entendido que la iglesia no solamente son las cuatro paredes. O sea, y ahí es donde verdaderamente nos chocamos, porque ahorita en la actualidad, como usted sabe, en las iglesias a nivel del mundo no está llegando, no están habiendo cultos presenciales, así como tal, como antes. Entonces la gente se está enfriando, se está como apartando, porque piensa que solamente dentro de la iglesia es donde debo de activarme, es donde tengo que recibir la presencia de Dios. Pero la cuestión va más allá. En estos tiempos Dios ha permitido que en la casa empecemos a buscar de Él. O sea, es parte del proceso. O sea que estamos entendiendo de que la iglesia no son las cuatro paredes, sino es estar en la presencia de Dios en todo tiempo. Romanos 11:7. Les voy a leer para que no lo busquen. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, Pablo sí nos dice, va a haber mucha gente que va a endurecer su corazón.
Va a haber mucha gente insensible y va a haber mucha gente que se está enfriando. Pero ¿por qué la gente se enfría? Por la falta de conexión con Dios. No es, o sea, meten pretextos de que no se pueden congregar, de que no se pueden conectar. Pero esto, Dios quiere ir más allá. Quiere que en tu corazón no se transforme a una parte insensible, a que no entorpezcas los conocimientos de la palabra, sino que realmente entiendas en dónde estamos parados. No todos los judíos rechazaron el evangelio. Algunos creyeron. Pablo mismo es el verdadero testimonio de que siendo perseguidor de cristianos, el Señor lo transformó a ser una de las personas más escogidas, y hay más libros de él en la Biblia. Entonces podemos entender de que nosotros, aunque seamos escogidos del pueblo de Israel, también hay gente que está afuera en busca de eso. Aunque hablen, aunque maltraten, aunque nos insulten. Recordemos cómo era Pablo cuando era Saulo de Tarso. ¿Cómo era él? Un resumen, cualquiera. Estás con el micrófono apagado. Micrófono apagado, hermano. Un asesino, pastor, en pocas palabras, un perseguidor de la iglesia, una persona inmoral, soez, o sea, era totalmente todo lo contrario que conocemos de Pablo. Exactamente. ¿Y usted cómo era antes de conocer de Cristo? No es que te digo que éramos asesinos, pero éramos muy diferentes a lo que ahora somos. ¿Sí o no? Entonces el Señor sí está cumpliendo la palabra. También vemos en la parte de lo que hemos leído de que hay mucho endurecimiento del pueblo de Israel y ponen muchas interrogantes del pueblo hoy por hoy. ¿Sí? Por más que nosotros digamos que tenemos la conexión online, ponemos pretextos. Es que estaba trabajando, es que el internet no me cogió, es que no me olvidé, tuve algo que hacer. O sea, siempre ponemos pretextos, pero queremos que Dios esté ahí con nosotros, que Dios nos bendiga, que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. Y eso se llama endurecimiento, eso se llama insensibilidad. Y por eso es que el Señor nos está dando la palabra, aunque a veces es fuerte, pero es necesaria. ¿Qué es estar en la plenitud? En el gozo. Porque aquí en la palabra dice, así que cuanto el evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea que usted sí puede vivir en la plenitud de Dios, porque usted tiene dones y un llamado. Y cuando hay el llamado de Dios, así usted se pare de pestañas, no va a irse en contra del llamado de Dios. Y los dones, aunque usted ahora no sepa cuáles son, pero el Señor mismo, mientras más te sometas a la palabra, vas a entender cuáles son los dones. Solo Dios sabe cuándo la plenitud de esto va a terminar. Pero también la iglesia tiene que ser raptada. Tiene que centrarse en un solo pueblo que se llama Israel. Pero nosotros debemos estar enfocados en lo que dice Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Por lo tanto, los tiempos de los gentiles cubren un periodo más amplio del tiempo que la plenitud de los gentiles. Los tiempos de los gentiles
es algo que se está viendo hoy por hoy hasta la segunda venida de Cristo. Y hablo de los gentiles, hablo de doctrinas, hablo de cosas que nos están embobando o haciéndoles creer otra cosa. Cuando la palabra de Dios dice que estés tú a tiempo y fuera de tiempo, busca de Él, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Atesora la palabra que tienes, intercede, ora, clama. Sobre todo pídele sabiduría, como está en Efesios, como está en Santiago, perdón. Pídele sabiduría que Él te va a dar grandemente. Y con la sabiduría te da la inteligencia. Y en cuanto a la inteligencia, te da el discernimiento. Y comienzas tú a vivir una vida llena de la presencia de Dios. Nosotros hemos pasado desde Romanos 1, viendo cómo su pueblo estaba totalmente en pecado, pero Dios lo restauró. Y ahora que estamos en Romanos 11, estamos viendo de que Dios nos ama tanto que quiere que hasta los que se han apartado, los que se han alejado, los que endurecieron y los que todavía no conocen, regresen al camino de Dios. Amén. Por eso estamos nosotros aquí. El final no es la tribulación, el final no es la prueba, el final no es la tormenta. Pero a veces pensamos de que nosotros, ¿por qué pasamos de tormenta en tormenta? ¿Por qué pasamos de desierto a tormenta y de tormenta a prueba? Y decimos, realmente yo soy escogido de Dios. Pero aquí en la palabra nos dice que son irrevocables. Irrevocables. O sea que usted cuando comienza a creer, el Señor le pone todo lo que usted quiere. Le pone todas las herramientas para servir. Todas las herramientas. Porque la palabra de Dios se va a cumplir a los gentiles, a los judíos, a los griegos. Eso ya lo habíamos hablado. Y las bendiciones de la salvación es para nosotros y para el pueblo de Israel. Y para los que van a tener que ser injertados. Que eso habíamos hablado en Romanos 11, ¿no es cierto? Que hay gente que va a ser injertada a la palabra. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que orar, interceder por las iglesias que están alrededor de nosotros, por el pueblo de Cristo, por las personas que están confundidas en la palabra. También tenemos que orar por sanidad, por restauración, por discernimiento. Porque para eso estamos, para llevar ese entendimiento. Romanos 9:11, por favor, a quien le toque. Arturo. Amén. 9:11, ¿no, pastor? 9:11, sí. Dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, porque para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea que nosotros somos un pueblo escogido antes de que nosotros hubiésemos nacido. Y aquí dice claro, no por obras, no por elección, no porque hayas hecho lo bueno o porque hayas hecho lo malo, sino porque es un escogimiento de Dios. A Él le plació que tú y yo estemos en la presencia de Él, estemos aprendiendo de Él y estemos enseñando de Él. Es por eso que usted tiene el llamado a enseñar. No sé si usted se ha puesto, pero ¿por qué yo enseño? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué me motivo? Es porque el Señor tiene eso. Y te pone el llamado y también te pone las ganas, los dones para que tú le sirvas. Ahora entiendes por qué tú te apasionas de la palabra. Cuando ya comprendes de la palabra, dices, wow, voy a seguir dando. Y los chicos, los jóvenes, los hombres, mujeres, vecinos, los que están escuchando la palabra que por medio de tu boca están diciendo, yo quiero eso. Yo quiero eso. Amén. Después de hacer este anuncio, Pablo dice que el pueblo de Israel va a ser salvo. Apoya
a que nosotros cumplamos para que no estemos en desobediencia, que lo dice en el 30, ¿no es cierto? En el versículo 30. Dice, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea que el Pablo nos está diciendo que Dios mismo está dándonos por misericordia que llevemos el mensaje a las personas que se alejaron, que se fueron, que se hirieron por cualquier cosa que les sucedió en la iglesia, en la congregación o en alguna otra iglesia o en algún otro lado, tal vez en algún problema familiar o de amistad y se alejaron de la palabra de Dios. O tal vez no los cumplieron los anhelos, los sueños que tenían. Tal vez los pedidos de oración no fueron contestados a tiempo y eso hizo que la gente salga y ya no quiera regresar. O hay gente que ha estado clamando por un milagro y el Señor no le ha concedido. No le ha conseguido no porque no quiera, sino no le ha concedido porque todavía nos falta madurez para recibir ese milagro. Porque el Señor no es deudor de nadie. Amén. Lo que pasa es que nosotros somos los que queremos, pero para ayer ya es tarde. Y por eso hay mucha gente que se aleja. Y hoy Pablo nos dice, vayan con ellos, vuélvanos a animar, vuélvanos a reencontrar conmigo. Por eso en el versículo dice, en el 30, dice, porque ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia de Dios alcancen la misericordia. Sí, o sea que nos manda a predicar. Sí, claramente. Las buenas obras. Ay, pero ¿a quién predicaré yo acá? ¿A quién predicaré por acá? Señor, ubícame por lo menos a uno. Sí, Ese uno va a salir adelante. Amén. amén. Sí. Poco antes de su muerte, Jesús lloró sobre Israel cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa se os deja desierta, porque yo os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso está en Mateo 23, del 37 al 39. O sea que Mateo. Mateo 23, del 37 al 39. La liberación espiritual y física que es presentada por Cristo para cuando Él venga, Él no es que está rechazando a la gente que no lo quiere aceptar. Él les está diciendo, ahora voy a venir cuando ustedes me digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. O sea, yo me pongo como una persona que no quiero conocer de Dios. Antes de conocerle yo a Dios mismo. Una persona que creía en que sí había un ser supremo, pero todo era energía, porque ese era yo. Todo lo que yo lo hacía porque yo tenía la fuerza, las ganas, la garra para yo poder hacer. Entonces todo era mi esfuerzo y el esfuerzo que yo hago va a tener una recompensa. Eso era yo antes de conocer de Cristo. Y el Señor, ¿qué hizo? Me cortó las 3 patas de lo que yo me sentaba sentado. Economía, posesiones, eso me quitó el Señor. Ahora sí, ¿en qué crees? Y tuve que doblar rodillas. Y cuando una persona de Cuba me enseñó a mí de la palabra y me dijo, has probado de todo. Te han hablado de Jesús y no lo has aceptado. ¿Por qué no lo pruebas?
Y yo me reía y le decía, es que yo no puedo probarlo a él porque no lo veo, porque no lo siento, porque no sé quién es él. Y pan me cortó la otra patita más, hasta que yo no tenga dónde coger. Y una noche en la desesperación le dije, Señor, si tú realmente existes, no lo veas como que yo te estoy pidiendo algo material, pero si tú realmente existes, es por aquí que te quiero empezar a conocer. Y mi esposa me abrazó y bueno, y ustedes ya saben, el testimonio es de que el Señor comenzó a transformar. Y de ser nada me puso arriba y de comenzar otra vez. Claro, yo tuve una vida donde que era empresario, mis papás tenían su fábrica de calzado, el dinero y todo, pero nos fuimos en quiebra. Porque el Señor así lo permitió. Malos administradores que hemos estado hablando en esta semana. Cuando el Señor comienza a restaurar mis papás, restaura a mi esposa, y ellos comienzan a clamar por este servidor. Y cuando yo comienzo por esta persona de Cuba, a decirle, oye, es que estás equivocado, si Dios existiese, no me hubiese quitado esto, no me hubiese quitado aquello y lo de acá. Me decía, pruébalo, has probado de todo, solo pruébalo. Y eso se me ha quedado grabado a mí, porque yo he visto la restauración de mi vida, día a día. Y cuando menos me lo esperé, el Señor comenzó a trabajar. Porque aquí dice que los dones y el llamado es irrevocable. Amén. Amén. La hermana Silvana hace 2 años atrás, 3 años atrás, también me lo dijo lo mismo. Lo que el Señor va a hacer en ustedes no tienen ni idea. Y lo digo de parte del Señor. Amén. Y yo le decía, gracias, hermana Silvana, gracias. Pero es que no era la hermana Silvana. ¿Sí me entiende? Era Dios hablando. Y hablando con esto, o sea, con propiedad, de que las cosas no se van a mover porque yo soy tu Dios y yo te escogí desde antes de la creación. Por eso lo que usted hace hoy por hoy, así nos coge a nosotros, nos ha movido de un lado, nos ha puesto en otro, nos ha quitado algo, nos ha colocado en otro lado, ha permitido situaciones duras, pero nos ha sacado de ahí y nos está poniendo en otra posición. Es para que podamos entender el misterio de la palabra. Y el misterio de la palabra dice que es Dios el que va a estar en todo tiempo, sosteniéndonos a cada uno de nosotros. Vámonos a Lucas 19, del 41 al 44. ¿A quién le toque? Lucas 19, del 41 al 44. Amén. Amén. 19 del 40 y... Lucas 19, del 41 al 44. Amén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh sí, también tú conocieses a lo menos en este día, tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodean con fallado y te sitiarán y por todas las partes te estrecharán y te derribarán la tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Muchas gracias.
A veces nosotros nos ponemos como este pueblo. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró. ¿Y quién lloró? Lloró Jesús. Y les dijo, oh, si también tú conocieses, o al menos en este tu día, lo que tú tienes para la paz, pero tus ojos se han encubierto, sus ojos se han tapado. Por eso te derribarán. Por eso tus hijos no dejará piedra sobre piedra, por cuanto tú no quisiste estar en el tiempo de la visitación, en el tiempo que Jesucristo caminó. Entonces los desiertos a veces los pasamos por nuestra desobediencia de nuestros padres, de nuestra generación. Y nosotros tenemos que pasar esos desiertos para entender lo que nos dijo. Yo regresaré cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, la siguiente paso que nosotros tenemos que entender es decirle, Señor, bendito tú que vienes en el nombre del Señor. Amén. Y simplemente tú vas a regresar para restaurar al pueblo de Dios, incluyéndonos a nosotros. Amén. Amén. ¿Sí? Por eso dice el 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, Dios sabe que aunque nosotros hayamos estado en desobediencia, hay un pacto, un misterio que dice que por más profundo que tú tengas, el Señor va a estar ahí. Cristo nos restauró, nos dio la salvación y hoy quiere que su pueblo se arrepienta, conozca de Jesucristo como su Señor y Salvador y les quitará todo tipo de problemas, pecados, iniquidades y nunca más se va a acordar. Eso es lo que el Amén. Señor quiere. Por eso es que la certeza que nosotros tenemos en esta parte de la restauración de su pueblo es entender que nosotros estamos destinados para ser de bendición, para que nosotros llevemos la palabra a las naciones, hasta los confines de la tierra, hasta los límites más extremos de la tierra. Y a veces anteayer era que Arturo decía, es que nosotros no entendemos y tenemos patitas cortas, porque no estamos dejando que la raíz, que es Cristo, llene hasta abajo. Cuando no entendemos que Jesucristo nació por algo que tenía que hacer, porque Dios nos amó primero. Pero aún así nosotros hemos querido estar desobedientes. Y hoy es una exhortación a la iglesia de Jesucristo de que somos escogidos, tanto griegos como judíos. Somos escogidos para la proclamación del evangelio. Lo que le pasó a Saulo de Tarso. Él fue escogido para llevarlo. Por eso en el 34 dice, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? Solo el Señor. ¿O quién fue su consejero? El consejero del Señor es Dios. Dios. Es Dios. Es Dios mismo hablando. A veces decimos, no, es que tú tienes que tener a alguien. No, es Dios, es su palabra. Amén. Hay muchas personas que dicen, no, es que tienes que tú confesar tus pecados a alguien para que Él te perdone. Cuando nosotros sabemos que tenemos abogado y nuestro abogado se llama Jesucristo. Amén. Regresamos. Entonces, aprendamos estos misterios que está en Romanos 11:25.
Primero, hay un misterio de la piedad. Segundo, hay un misterio de que Cristo habite en el creyente. Tercero, hay el misterio del cuerpo de Cristo. Hay el misterio de la iniquidad, el misterio del arrebatamiento, de la ceguera de Israel y de cumplir su voluntad. Son 7 misterios. Y a veces nosotros hemos dicho, no, son otros misterios. Y no, son esos. Y vámonos a la palabra primera de Timoteo 3:16. Increíblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El primer Amén. misterio de la piedad está en primero de Timoteo 3:16. El segundo, el misterio de que Cristo hable en el creyente, Colosenses 1:27. A quien le toque, Arturo, te toca Inés. Inés. Colosenses 1:27. Dios le bendiga, hermano. Colosenses 1:27, ¿verdad? Uh-huh. Ya. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, muchas gracias. Entonces, el otro misterio es de que Cristo habite en los creyentes. El tercer misterio es del cuerpo de Cristo, que está en Efesios 1:22 y 23. Efesios 1:22 y 23. Amén. Por favor. Sometidos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por la cabeza sobre todas las cosas, y la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, el cuerpo de Cristo, dice, sujetó todas las cosas bajo sus pies, y a él, que sobre todas las cosas, lo puso por cabeza de la iglesia. ¿A quién? A Jesucristo. Al cuerpo de Cristo. No a Pablo, no a Pedro, no a Cristo. La cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el tercer misterio del cuerpo de Cristo, sabemos que Él lo puso de primero. El cuarto, el misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7-8. Amén. Porque vosotros sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea, el misterio de la iniquidad empieza con el trabajo. Cuando nosotros nos quitamos de en medio y dejamos que nuestro Señor Jesucristo haga todo lo que tenga que hacer.
Ahí quitamos la iniquidad. Quinto, el misterio del arrebatamiento. Primera de Corintios 15, del 51 al 57. Nene. Amén. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto moral se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahora sí vamos a entender la parte de que por qué Pablo le decía, quítame este aguijón. Que en otras palabras era, quítame este pecado. ¿Eh? Amén. Amén. Pastor, yo tengo ahí como es a manera de pregunta, pero también como algo que he estado leyendo. Siempre la gente me pregunta que cuál era el aguijón de Pablo, porque no dice, específicamente no dice cuál era su aguijón. Entonces, una de las cosas que se interpreta es que él tenía gastritis solo en el estómago, por lo cual él tomaba pequeñas porciones de vino en las mañanas, que lo dice en la palabra en Hechos. Pero ese no es como tal un aguijón. Entonces yo lo que le respondo es a las personas con respecto a la Biblia, lo que dice la Biblia, de cómo era él antes y cómo Dios lo cambió. Para mí el aguijón de él eran sus recuerdos, que de repente llegaban a él y lo querían hacer que él haga lo contrario. Por eso él escribe una carta que dice, lo que quiero hacer no lo hago, hago lo que no quiero hacer. O sea, hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque su carne, tal vez, y sus pensamientos, tal vez le decía, mira, tú mataste, tú mataste cristianos, tú degollaste, y tantos recuerdos llegaban, pero él luchaba con eso. Para mí, ese era su aguijón. No sé qué piensa usted. Ya. Acabamos de leer Primera de Corintios 15, el 56 lo que pasa, y el 57. ese Diga. es el aguijón que decía el Señor, o sea, porque en su transformación, él veía la transformación que Dios está haciendo en él, pero como dice el hermano Arturo, es verdad, esos recuerdos como humano, por eso que dice que en su carne él hace lo que no quiere hacer, porque los recuerdos lo atacaban, pues decía, quítame este aguijón. Entonces, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Bástate mi gracia, o sea, sigue esforzándote, sigue creyendo que yo estoy aquí contigo, sigue luchando, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. En su debilidad. Exactamente. Entonces, entender el aguijón, y por eso es que te pongo en el versículo de Primera de Corintios 15, 56, donde dice, porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el poder del pecado. Primera parte. Vamos a entender que Pablo sí estaba recordando mucho lo que él había hecho, sabiendo que él quería restaurar su vida, su corazón y sobre todo el alma, porque en el alma lleva todos los pensamientos buenos y malos. Entonces, él tenía esa lucha interna porque decía, realmente el Señor me perdonó, pero ¿por qué yo sigo recordando lo que yo era? Por eso en la carta cuando él dice, las cosas que tú mandas a hacer, esas no las hago, y las que me prohíbes son las primeras que yo hago. Es que nos está diciendo, Señor, nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo que Pablo dice en esta parte? Humanamente queremos resolver nosotros todo y sabemos cómo hacerlo.
Pero nosotros respiramos y le decimos, Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Me voy a ir un poquito más allá. Viéndote un ejemplo real de mi vida. Cuando yo me quedé sin trabajo, yo tuve la oportunidad de volver a hacer lo mismo. Igual hice la propuesta, mandé la propuesta y estaba todo al 100. Y le dije, Señor, si tú quieres, dame. Cuando yo tenía las firmas de todas las personas que decían, ya te voy a dar a ti, tú eres la persona escogida para esto. Y en cuestión de terminar la oración, las cosas cambiaron. Humanamente, créeme que yo era muerto de las iras, enojado, histérico, deprimido, porque decía, Señor, la economía. O sea, no entendía. Y ahí se me vino el mismo mensaje, porque en tu debilidad yo me fortalezco. Yo le decía, Señor, gracias, porque después de un tiempo, a esta persona que le entregaron el trabajo que yo quería hacer, está dentro. Lo detuvieron. Entonces yo decía, Señor, tú no me quieres por ahí. Y a veces nosotros decimos, no, es que tiene que ser ya, ahora, ahorita y como yo quiero. Pero el Señor tiene grandes planes y te rompe los tuyos para ponerlos de él. Y eso es lo que hacía con Pablo. Rompió completamente los esquemas de él para que él viva confiado en Dios. Porque si no, no le hubiera dicho, pues no tuviéramos la dicha de tener una gran parte de la Biblia escrita por él. ¿Sí? Estábamos en el ministerio de la iniquidad. Amén. Sí. Vámonos al misterio del arrebatamiento, que ahí estábamos, primera de Corintios 15, 51, 57, que en el 57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que al final nosotros, cuando entendemos de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, empezamos a vivir en victoria. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Entonces entramos a vivir en sanidad, a vivir bien, a vivir felices, a no dudar, a dejar que el fruto del Espíritu Santo se redarguya por mi vida y sobre todo someter a mi mente y al alma para que viva el Espíritu Santo y mi cuerpo deje de menguar. Mejor dicho, deje de subir. Mengo en mi cuerpo para que Cristo se viva. Antes de que me den duro, hablar el tema. Ese testimonio que usted estaba dando, mira que se lo dice la palabra, que dables, o sea, no es el camino que nosotros tomamos, es el camino que el Señor tiene para nosotros y sus caminos son inescrutables. Ahí tiene la respuesta de lo que usted le está sucediendo. Así es, así es. Sigamos al misterio de la ceguera de Israel. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seas arrogante en cuanto a ti mismo, que te ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que el pueblo de Israel, el pueblo de las iglesias, las congregaciones, que hoy por hoy están entibiándose, o se están enfriando, o están en un letargamiento, o están aburridos, o no quieren conectarse, o se conectan, apagan la cámara y se van a hacer otras cosas. Y no están completamente metidos en la palabra. El Señor dice, hay un misterio que tú tienes que romper y quebrantar la ceguera, para que sea la visión de Dios y del Espíritu Santo en tu vida.
y 7. El ministerio de la voluntad que está en Efesios 1, 9 y 10. ¿A quién le toque? Efesios 1, 9 y 10. Hermana Alicia. Sí, ya, amén. 1 y 10. Del 1 al 10. 9 y 10. Ah, gracias. Gracias, gracias. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según la beneplacencia del cual se había propuesto en sí mismo de reunión todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Entonces Él nos va a dar el ministerio de la voluntad según lo que a Él, no a nosotros, a Él le plazca. De reunir todas las cosas en Cristo para el cumplimiento de los tiempos, tanto en los cielos como en la tierra. O sea que hoy nosotros estamos en ese cumplimiento de los cielos como la tierra. Por eso es que usted está aprendiendo y enseñando y administrando su vida de una manera diferente para ser guiado por la presencia del Espíritu Santo en todo momento y en todo lugar. Amén. 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 Claro, ¿no es cierto? Ahora entiende claro. por qué usted tiene las ganas de hablar más de Dios. Mucho más. Usted tiene las ganas de más, de aprender más de la palabra. Y de llenarme más. Y de llenarme más. Que la estamos conociendo. Por eso es Que recién estamos empezando a conocer la palabra de Dios. que hace tiempo, bueno, estando yo mando, usted dio la aplicación sobre el aguijón. Y yo hasta ese tiempo pensaba que el aguijón era eso, ¿será que tiene algo puesto ahí, una enfermedad, una llaga? Y por eso usted lo predicó y el hermano Arturo, por supuesto, dio precisamente esa exposición de lo que representa el aguijón. Y ya lo entendí y ese es el verdadero aguijón del que habla la Biblia y eso nos pasa a todos nosotros. Que estamos siendo transformados por el Señor, que estamos conociendo de su palabra, que estamos descubriendo la verdad y la verdad nos está haciendo libres. Y es lo que el Señor quiere, pues, para que nosotros seamos explicadores de ella y entendamos el Evangelio. Amén, así es. Así es. Entonces, hasta volvernos a reunir el día lunes, que sea la presencia del Espíritu Santo la que nos lleve adelante a la meta. Yo cada vez que me reúno con ustedes doy gracias a Dios porque me escogió a mí como ese instrumento de enseñanza. Y créeme que yo me edifico mucho más cuando veo que una persona, 2, 3 están aceptando a Cristo. Ayer, como les decía, había un mensaje grande de una persona de Pakistán, un pastor de Pakistán. Y puse como él enseñaba en mi estado de WhatsApp, lo puse como él predica la palabra. Y cuando yo estaba dando ese mensaje, entró un mensaje a la transmisión en vivo de un amigo que está en Estados Unidos y me pone gracias por la enseñanza. Yo digo, no me pongas a mí, pone a Dios que te está enseñando. Nosotros simplemente somos instrumentos para hablar la palabra. Así como lo es Arturo con sus canales, que tiene también en Facebook, que los pasa para Facebook, para TikTok, para Instagram. Porque nosotros tenemos que coger las herramientas virtuales para llevar la verdad.
así como la hermana Alicia acoge a su tía, a su familia, la hermana Silvana en Venezuela, a uno, a otro, al mismo pastor Sonoja, que se le envía los mensajes. Lo que, Nosotros bueno, estamos llevando todas las cosas. la obra de Dios es indetenible y el Señor está permitiendo todas estas herramientas para que su obra no se detiene. O sea, no hay excusa para decir, no, que hay pandemia, mandaron a cerrar los templos. Bueno, es que el templo es templo, pero la iglesia eres tú. Cerraron las iglesias, pero abrieron iglesias en las casas. Así Más es. ¿Qué iglesia somos nosotros? Sí. La iglesia Así somos nosotros. No lo dice la palabra, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Vámonos a la Así iglesia. es. Vamos a terminar orando, ¿ya? Amén. Sí, nos vemos el día lunes a la misma hora y entramos en Romanos 12. ¿Y el domingo? Así es que, ¿Y el domingo? obviamente, mañana nos vemos con varones a las 5 de la mañana y los domingos en el culto 8:30. Que hay un Amén. mensaje muy bonito. Yo le Que el Señor agradezco me lo mucho, cuide. pastor, porque todo lo que pasa lo escucho. Aunque hay veces no comento, pero lo escucho. Y me Eso es fortalece para mucho. eso. Eso es Muchas para gracias. eso. Vamos a terminar orando. Gracias, Señor. Padre bendito, en esta tarde o noche, Señor, en donde nos has puesto unidos 3 países, Padre bendito, para hablar de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Bendice a Venezuela. Cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor, que podamos ver tu gloria, Señor, manifestada en cada persona que está aprendiendo de tu palabra. Bendice a España, Señor, que también puedan ver la gloria manifestada, Señor, en tanta gente que falta conocer de tu palabra, Padre bendito. Y aquí en el Ecuador, Señor, te pedimos también para que nosotros seamos instrumentos de llevar el mensaje claro a todas las personas que quieran aceptarlo, Señor, y a las que no también, Padre bendito, que seas tú redarguyendo con un vallado de santos ángeles celestiales, Señor, que tu sangre preciosa que tú derramaste en la cruz, Señor, sea ese oro fino que nosotros tenemos para caminar adelante, para caminar hacia la meta, Señor. Y ayúdanos a hacer esos bastones, esos postes de todas las personas que se sujetan a tu palabra, pero necesitan de nosotros para ser restaurados, para ser consolados y para que podamos ver tu misericordia en cada uno de nosotros. Y hasta volvernos a encontrar, Señor, que tu presencia no se vaya de nosotros. Cada segundo de nuestra vida, que aprendamos a vivir en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Tengan una muy buena tarde.